A mí me correspondió hablar sobre la parte de educación, ¿cierto? Y nuestro sistema educativo. Para empezar, vamos a mirar diferentes concepciones de educación y a lo que esto apunta, ¿sí o no? Entonces, vamos a partir desde la primera, que nos dice que la educación es un lugar disciplinario, fijo, institucional, pasivo, que siempre busca homogeneizar, ¿cierto? Estandarizar cosas. Ese es un concepto de educación. Pasamos a otro donde nos habla que la educación como un proceso por el cual las generaciones adultas acompañan a las generaciones más jóvenes a introducirse en patrones culturales donde el niño ha nacido y donde debe insertarse esto. Otro concepto de educación es donde se mira que esta educación debe facilitar la inserción del individuo como entidad social en el seno del grupo, donde éste en apariencia es llamado a convivir. Aquí tenemos una concepción social o socializante de la educación. Y esta es la que a mí más me interesa, donde dice que la educación debe favorecer la emergencia de la persona, capaz de juzgar el ser, ¿cierto? Y ante todo, su propio ser. Esta es la que nos invita a ser personas un poco más críticas, no criticones, ¿no? Empezar a mirar nuestras conductas y cómo a partir de ahí yo aporto. Y como conclusión, en consecuencia, el modelo educativo y modelo de sociedad se correlacionan y ambos son el producto del pensamiento decidido que el paradigma sobre la educación produce. Entonces, ¿a qué nos invita esto? A que socialmente la educación es construida por todos y generalmente la imponen las clases dominantes o las clases que están en el poder, ¿no? Entonces, a partir de ese principio, vamos a mirar qué es lo que esas clases dominantes y qué nosotros como educadores y cómo la educación ejerce ciertas normas. Y nosotros los educadores y ustedes como educandos las aceptan simplemente porque así se los han impuesto. Entonces, como concepción generalizada de la educación, no digo que en todo lado pase esto, ¿cierto? Pero es lo que nos han impuesto y es lastimosamente la educación se ha centrado en los contenidos y en la parte curricular, ¿cierto? Es más importante llegar a terminar el tema 1 hasta el tema 20 que hacer un análisis de 5 temas, por ejemplo. Entonces, esta concepción de la que voy a hablar es la que habla Paul Freire como educación bancaria, ¿cierto? Entonces, para él la enseñanza es preponderantemente una narración de contenidos. Simplemente nos limitamos a pasar de un libro a un cuaderno sin analizar nada. Todo lo asumimos válido, todo lo que dice el profesor es palabra de Dios y el estudiante simplemente se limita a transcribir, ¿sí o no? Los contenidos que se refieren a la realidad como algo estático y ajeno a la experiencia de los educandos. Es ver cómo la escuela se ha alejado de la realidad y simplemente nos hemos limitado a la parte teórica, sabiendo que esos contenidos teóricos tuvieron un origen en unos problemas de la realidad social, pues, de las personas. Entonces aquí la tarea del educador es narrar a los educandos los contenidos que ellos deben memorizar y repetir sin percibir lo que significa. Entonces, ¿cuál es el mejor estudiante? El mejor estudiante es el que mejor recita lo que el profesor dijo en la clase. Entonces, el mar es azul, entonces el que mejor recuerde que el mar es azul, entonces ese es mi mejor estudiante. Entonces, no es el que más analiza, el que más cuestiona, no es el que tiene la mejor de las memorias. Entonces, aquí es donde vemos donde el profesor o el que conoce es el todopoderoso, ¿sí o no? Entonces, y eso lo repetimos en nuestra sociedad, eso es lo que repite en la sociedad. Entonces, el saber es una donación de aquellos que se juzgan sabios, en este caso los maestros, a los que se juzgan ignorantes, en este caso los estudiantes, ¿cierto? Entonces, aquí el profesor
el que todo lo conoce, el estudiante llega vacío y entonces el profesor va a empezar a llenar de conocimiento, a ilustrar pues a cada uno de sus estudiantes. Entonces los educandos son los que no saben, son los objetos pensados, el maestro es el que se piensa toda una clase para ver cómo logra seducir a esos estudiantes que no tienen nada en la cabeza. Simplemente el maestro, que es el todopoderoso, el todo sabio, va a empezar a llenarlos de contenidos. La finalidad de esta visión bancaria, que así fue como la denominó Paul Freire, es anular la creatividad, estimular la ingenuidad y la adaptación a la realidad parcializada. ¿Por qué parcializada? Es la realidad que el maestro le muestra, ¿cierto? Y es lo mismo pues que nosotros vivimos en nuestras realidades. Todo lo asumimos válido, todo lo asumimos verdad. No criticamos o no somos críticos frente a lo que se nos está brindando. Y lo que digo mucho en las clases es que ese tipo de educación se fundamenta y crea seres mecánicos, seres que no analizan nada, que se limitan a repetir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Si en algún ejercicio tiene que pasar del paso 1 al paso 4, usted explicó el 1, el 2 y el 3, no del 1 al 4. Entonces no analizamos la situación, sino que simplemente estamos esperando como profesores y como estudiantes a repetir la fórmula. La fórmula es esta, que ahí hacemos primero esto, segundo esto, tercero esto y cuarto esto. Entonces ahí estimulamos la parte mecánica en cuanto al aprendizaje. Y por otro lado, una posición contraria a esta, es a la que queremos apuntar, ¿cierto? Es mirar la educación no simplemente a nuestro estudiante, a nuestro aprendiz, diría algún pensador, no como algo vacío, ¿cierto? Que simplemente debe llenarse, sino como un interlocutor con el cual se va a empezar a construir saberes y aprendizajes, con el cual vamos a compartir en un espacio. Convertir las aulas en un espacio de diálogo, ¿cierto? Algo dialógico. Entonces, una idea comprometida con una educación liberadora la llama Paul Freire. Cabe aclarar que esta educación liberadora él la aplica en una zona marginal de Brasil, en zonas que muchos conocemos como favelas, ¿cierto? Entonces, él habla de que el estudiante o el aprendiz debe ser él mismo el constructor de su liberación. No se puede liberar a alguien que no quiere ser liberado. Si usted quiere ser oprimido y reprimido por el sistema, siempre lo va a hacer hasta que usted no decida conscientemente liberarse de todo eso que nos envían, todos esos mensajes que nos envían. Entonces también creamos aula, como decía ahorita, espacios para el diálogo de saberes y romper con el paradigma de educador, educando con educando, educador, ¿cierto? No solamente que el que va a enseñar es el profesor y que el que va a aprender es el estudiante. Lo que invita a este espacio es a romper con esos paradigmas y a ir al aula pensando en que así como el profesor tiene algo que brindar a los estudiantes también tienen muchas cosas que brindarle al maestro. Y como les digo al principio de mis clases, a veces ustedes hacen el trabajo muy fácil, porque todo lo asumen como verdadero. No cuestionan nada, no dicen nada, o sea que la invitación es la que le hago siempre al principio del año, hacerle el trabajo un poquitico más complicado al profesor, a ir y consultar, ir a leer, ir a decirle, profe, mira esto lo que vi, profesor me está diciendo esto, pero yo consulté esto. Entonces, esa es la invitación. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos dos tipos de educación, o dos métodos, uno que llamamos tradicional y otro que se denominó el método Freire, aunque hay otros académicos que hablan de este tipo de educación, que muchos la denominan como la pedagogía crítica, que es lo que apuntamos, alejarnos un poco de tantos contenidos y volver las aulas unas zonas de diálogo. Entonces, en la metodología tradicional hay transferencia unilateral del conocimiento. El profesor todopoderoso que todo lo sabe le entrega toda esa sabiduría a sus estudiantes.
es rígido, es mecánico, hay un control y domesticación. Entonces el que ejerce poder es el maestro y los que deben obedecer son los estudiantes. Ahí no se cuestiona nada, el que manda es el profesor y todo lo debe decir es el profesor. El estudiante debe limitarse a recibir la información que el maestro tiene. Y en esta visión, pues, o método tradicional, el educando es visto como un objeto, simplemente en el cual él hace parte, se le traen unos saberes y luego se le evalúan esos saberes. Entonces, y volvemos a lo de la educación bancaria, el maestro empieza a depositar contenido, depositar información, deposita, y al final va a ser un retiro de esa información. Entonces él espera que si depositó 5 aprendizajes, esos mismos 5 los diga de memoria. Y el mejor estudiante, vuelvo y repito, es el que mejor memoria tiene, no el más analítico y crítico. Por el contrario, en contraposición a esto está el método Freire, que es un método en el cual es dialógico, ¿cierto? Se debe establecer un diálogo entre el maestro o el profesor y el estudiante o el educando. Entonces, y el aprendizaje se da en ambos sentidos. Aprende tanto el profesor del estudiante como el estudiante del profesor. Es flexible, habla de liberador. ¿Por qué habla de liberador Paul Freire? Porque empezamos a tener una conciencia diferente frente a nuestra realidad. Entonces, él habla y dice que aprender a escribir va más allá del bla, ba, be, bi, bo, bu, que es empezar a ver qué puedo hacer yo con esas palabras para mi clase, que él habla de clase oprimida, y el oprimido empiece a liberarse y a reconocer quién es el opresor. Y a partir de la educación, ¿sí o no?, como fuerza política empieza a generar unos conceptos diferentes de su realidad. Y aquí el educando es el sujeto de su alfabetización. El educando es el actor principal. En la anterior el actor principal era el profesor, el que todo lo sabía. Acá el actor principal es el estudiante que ha tomado conciencia de que él es el dueño y el responsable de su aprendizaje. No es el profesor y no es el sistema, es él mismo como ser crítico que debe asumir esa responsabilidad. Listo, entonces aquí vamos a dar una serie de frases que a veces muchos maestros y estudiantes tendemos a pensar que porque leemos mucho, porque me leí 3.000 páginas, hice 5.000 ejercicios, soy el mejor. Entonces no se trata de leer mucho en cantidad, sino tener un análisis y una praxis sobre eso que se ha leído. Entonces, Paul Freire dice que el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas, ¿cierto? De ser crítico frente a esas ideas, no simplemente de ser mecanicista, de ir pasando simplemente los ojos y me leí 30 libros, pero de los 30 libros no entiendo ninguno. Entonces, mejor leerse un libro y hacer un análisis crítico de esa lectura. La otra es una frase muy interesante, dice que la cultura no es un atributo exclusivo de la burguesía, o sea, de los que están en el poder. Los llamados ignorantes son hombres y mujeres cultos, a los que se le ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir una cultura del silencio. Y muchas veces nosotros somos cómplices de estar sometidos, porque no leemos analíticamente, no solamente el texto escolar, hablamos de leer analíticamente la realidad, nuestra realidad. Entonces, como escuela, somos llamados como a repensarnos, ¿cierto? He aquí una contradicción, que los que tienen el poder son los que generan toda la política educativa, ¿cierto? Y ellos como clase dominante no van a generar una educación para que los dominados se liberen. Entonces, es tarea de los maestros, nosotros como maestros y de ustedes como educandos, buscar una educación diferente que nos permita salir de ser mecánicos, que nos permita ser críticos frente a nuestras realidades.
Ejemplo de ello es cómo en nuestras elecciones tomó fuerza una palabra, el castrochavismo, y esa palabra la decíamos castrochavismo, 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 y no le analizábamos nada al castrochavismo y ya es una palabra de uso común. Usted, el estudiante más distraído, ha escuchado la palabra castrochavismo y le da la validez, ¿cierto? Es repetir, repetir, repetir hasta que la persona piense que eso es cierto. Listo. Entonces, otro de los análisis que se hace o se le hace a la escuela es que después de 11 o 12 años de estar el estudiante o el educando en la escuela, no aprende a leer críticamente, no se aprende las operaciones matemáticas básicas. Entonces, es ponerse a pensar qué está pasando con esa escuela, el modelo de escuela que nos están imponiendo desde las élites a las personas pues de estratos socioeconómicos más bajos, deberíamos catalogarlo como un fracaso. Si tenemos 11 años para aprender a leer críticamente y al cabo del año 11, según datos de la OCDE, solo menos del 1% de los estudiantes lee críticamente, ¿sí o no? Menos del 1%. O sea que de cada 100 personas, 100 estudiantes, uno o menos de uno lee críticamente. Entonces, es como un llamado pues a la atención ahí. ¿Y qué es leer críticamente? Y no solamente textos, pues, es mirar, esta persona me está diciendo este argumento y con ese argumento me quiere convencer o reforzar estas ideas. No, esa idea es falsa, ese argumento que me está diciendo no apoya la idea central. Entonces, eso es leer críticamente y no solamente texto, las situaciones del país. Entonces, nos dicen que nos vamos a convertir en Venezuela y todo el mundo dice nos vamos a convertir en Venezuela. Entonces, nadie dice, ¿cómo así Venezuela? Pues son realidades diferentes, son políticos diferentes, el poder allá está concentrado, acá no. Entonces, sería como mirar ese análisis. ¿Qué tan analíticos somos? Lo otro es que la educación actual nos está volviendo dogmáticos. Entonces, se asume como verdad es todo lo que el profesor manifiesta y el estudiante, como no lee, como no consulta, como no vio un video, entonces lo que le diga el profesor siempre va a ser la realidad para ese estudiante. Y quisiera terminar con esta frase. Existen 3 clases de personas: la clase jodida, la clase medio jodida y la clase en el poder, que vive de la miseria e ignorancia de las 2 primeras. Y la persona dice, a mí no me culpen, yo voté por Caracol y RCN. Gracias.